Y la primera pregunta tiene que ver con lo que acabamos de ver en este video donde tú afirmas que el padre de la democracia decía, Rómulo Betancourt decía que la democracia lo consigue de dos maneras, o por los votos o a través de la fuerza. ¿Cómo es la fuerza que tú te imaginas? ¿De dónde viene esa fuerza? Y lo decía él tratando de poner el caso o reflejándose en un sistema dictatorial, como fue el régimen de Marcos Pérez Jiménez. No es un gobierno dictatorial, un régimen dictatorial, sino es un estado criminal, narcotraficante y terrorista. Entonces aquí yo creo que ya nadie se chupa el dedo y nadie cae en las trampas de la cohabitación, el colaboracionismo de quienes pretenden decir que con estos regímenes se puede avanzar por vías de diálogos o farsas electorales. Es evidente que una estructura, un conglomerado criminal que tiene esa doble dimensión del crimen organizado internacional y del terrorismo que han convergido en Venezuela, estamos todos claros que solo van a ceder, solo pueden rendirse cuando están, digamos, enfrentados por una amenaza seria, inminente, severa, realmente creíble porque es real, que esté soportada por una fuerza superior a las fuerzas criminales que los mantienen hoy, digamos, ocupando el territorio venezolano. Ahora, ¿qué significa esa fuerza? Nosotros lo hemos hablado de las fuerzas ciudadanas, de las fuerzas institucionales y de las fuerzas internacionales, porque pensar que los venezolanos solos vamos a sacar de aquí a los cubanos, a los rusos, a los iraníes, a Hezbollah, a la guerrilla, a los carteles y al colaboracionismo, obviamente es absurdo y es lo que nos ha traído hasta este punto. Y por eso nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de, amparado en el principio de responsabilidad de proteger, porque en Venezuela hay un genocidio continuado y creciente, crear una gran operación de paz y de liberación del país en el cual participen las principales naciones de Occidente, porque al final esto es una amenaza contra Occidente, lo que se está desplegando. O sea, que de lo que tú nos hablas no tiene absolutamente nada que ver, no tiene semejanza con la operación Gedeón que acaba de fracasar. Bueno, mira, yo no sé en qué consistió esa operación, yo quiero saberlo. Yo como venezolana, me imagino que tú como periodista y venezolana y ciudadana también. O sea, yo quiero saber, tenemos derecho a saber, porque aquí hay información que es contradictoria y pareciera que hubo de todo, engaño, gente infiltrada, gente que lo hacía por plata, gente sacrificada, o sea, y hay familias que en estos momentos están sufriendo enormemente y personas que han sido asesinadas, heridas, detenidas. Tenemos derecho a saber qué había realmente detrás de esto y las responsabilidades de todos los involucrados. Y el país, con mucha razón, exige a todos los que se han dicho que tuvieron que ver con su diseño, que den la cara y que digan la verdad. Eso acaba de decir a través de un comunicado en el momento que tú y yo estamos haciendo esta entrevista, Primero Justicia, está incluso pidiendo que estas personas involucradas, me imagino yo, no las nombra, pero me imagino que habla de JJ Rendón y de Sergio Vergara, habla de pedir su renuncia. Y además, pero en medio de esto, mientras sale ese comunicado de Primero Justicia, también por el otro lado acabo de escuchar unas declaraciones del diputado Ángel Medina, creo que es el apellido de él, de Primero Justicia también, hablando ya de elecciones, de convocatorias de elecciones y del Consejo Nacional Electoral. Uno la verdad que no termina de entender este juego porque si no hemos podido durante 21 años con elecciones y negociaciones, queda una sola opción real y es quizás esa que tú estás señalando, pero bueno, aquí parece que la oposición ya se enfila otra vez hacia elecciones a pesar del coronavirus, a pesar de todo, otra vez ese es el tema. Bueno, yo te atajo ahí, porque los que estén planteando eso, oposición no son. O sea, el que esté planteando en este momento algún tipo de articulación
de encuentro, de diálogo con el régimen después de lo que está pasando hoy en Venezuela. Mientras tú y yo estamos hablando, sabemos lo que está pasando en Petare, en Turmero, en Barlovento, en la Colonia Tovar, en toda Venezuela. Es decir, aquí se ha desatado el régimen de mafias. Esto no es verdad que el régimen tiene control. Es decir, aquí están los grupos criminales avasallando y destruyendo un país, repartiéndose. ¿Por qué no se oye que hablan de eso los líderes principales? Sino de que renuncie uno, que renuncie el otro, que si había un contrato, que si no había otro contrato. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En primer lugar, los partidos que forman parte del gobierno interino, todos tienen que rendirle cuenta al país porque forman parte de ese gobierno interino. Y tienen posiciones de altísima responsabilidad. Entonces todos tienen que rendir cuentas. No es nada más salir a hablarle a la calle. Tienen que, porque tienen tiempo y han recibido recursos para ejercer esa función. Entonces, que le den la cara a los venezolanos. Eso es un punto. Ahora, lo segundo, y es algo sobre lo que hay que alertar a Venezuela. Por supuesto que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, todos van a saltar corriendo. No, miren, aquí está demostrado que esto es una locura, no hay fuerza, están descartadas todas las opciones de acciones de peso internacional, por lo tanto hay que caer y ustedes se la calan con un diálogo que lo único que va a buscar es hacer lo que hicieron los 12 diálogos previos, que fue darle más tiempo, oxígeno a Maduro y muerte a los venezolanos. Entonces eso ya está en marcha. Y son las mismas personas y el país sabe quiénes son. Ahora, obviamente, el país no se lo va a calar ni tú, y mucho menos después de, como tú has mencionado en otras oportunidades, lo hemos hablado también, lo ocurrido el 26 de marzo. Hay que entender, el 26 de marzo cuando el fiscal general de los Estados Unidos anuncia, hace público los indictments, es decir, imputaciones a 16 jerarcas del régimen, civiles y militares, que incluye a Maduro, a Diosdado Cabello, al ministro de Defensa. Eso no tiene vuelta atrás. Es que mira, ni el presidente de los Estados Unidos puede revertir eso. Te pueden revertir una sanción, pero no un indictment, con lo cual esto no tiene vuelta atrás. Ahora, tú me dices, tú te vas a sentar a dialogar y hacer unas elecciones con los capos de la mafia, el narcotráfico y el terrorismo, por favor. Por favor, ¿quién va a acompañar eso? Fíjate, te quiero hacer entonces varias preguntas. Tú has hablado últimamente con Guaidó. ¿Tú conoces la agenda política de Guaidó? No quiero que me digas la agenda, sino si la conoces, lo han conversado. Te pregunto. Yo la última vez que hablé con Guaidó hace más de un mes, y la verdad es que no puedo decirte que conozco la agenda política ni los planes para seguir. Lo que sí te puedo decir es que él conoce los míos, porque se lo hemos comunicado incluso por escrito. Ya me vas a hablar un poco también de los tuyos más amplios, pero te quería seguir haciendo una serie de preguntas. ¿Tú eres amiga o conoces o has conversado recientemente con JJ Rendón? Tengo muchísimo tiempo, hablé con él la última vez, debe ser como año y medio, más o menos, por lo menos, o más. O sea, que él no te llamó recientemente para contarte nada de los planes que estaban manejando. Eso no pasó. No, obviamente no. Por supuesto que no. ¿Qué me dices tú si yo te digo que la agenda que parecía que quieren seguir, no sé qué sucede, pero que pareciera que la agenda que quisiera seguir al menos un sector cercano a Guaidó, es la que tú esbozaste hace mucho tiempo y por la que te han caído a palo y por la que te han llamado radical, que es buscar alianzas internacionales para poder salir de Nicolás Maduro? ¿Qué me dices tú si yo te digo eso? Ojalá no sea una parte del equipo de Guaidó, ojalá sea todo. El problema son los que están buscando más bien neutralizar esos esfuerzos que también los hay en el entorno de Guaidó. Entonces, Nitu, aquí hay dos fuerzas desplegadas que abarcan todas las dimensiones, desde el plano geopolítico hasta los planos económicos, dentro de las propias Fuerzas Armadas, hasta muchas veces en las comunidades. Vemos lo que está pasando en Petare. O sea, hay un sector que son fuerzas con muchísimo dinero, que están dispuestos a lo que sea para preservar a Venezuela como un enclave
tomando el control de nuestro territorio, los recursos, destruyendo la población, para desde aquí expandir un proyecto de dominación en todo el hemisferio. Lo vimos el año pasado. Nos decían, ay, no, ustedes son unos exagerados. Hasta Chile, hasta las protestas de Chile, y nadie nos va a decir hoy que eso es mentira, estuvieron infiltradas, financiadas, apoyadas, estimuladas con dinero de los venezolanos y con los cubanos y el chavismo por detrás. Claro. Lo que está pasando en Brasil hoy, la pretensión de socavar las bases del gobierno brasileño, obviamente es parte de una estrategia continental. Ahora, esas fuerzas tienen que ser enfrentadas por las fuerzas de Occidente, por los que entendemos que tú no puedes pensar que este sistema criminal se puede quedar, tú sabes, encerrado, encapsulado en Venezuela. Eso no existe. Y por tanto, no hay prioridad mayor para cada uno de los gobiernos de este hemisferio, desde Estados Unidos, obviamente debería ser, y seguro para el pueblo de Argentina, no para su gobierno hoy en día, que sacar de raíz este sistema. Los venezolanos solo es una locura. Y eso lo tengo muy claro. Líderes como, por ejemplo, Luis Almagro. Y ahí la OEA tiene un rol indispensable que jugar. Y yo sí creo que el haber activado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado de Río, es fundamental porque te da una amplia gama de acciones perfectamente amparadas y justificadas ante la devastación humana que está ocurriendo en nuestro país. Claro, yo te decía que yo sentía que de alguna manera, o que me decías tú si yo te decía que de alguna manera estaban transitando lo que tú esbozaste hace ya un tiempo. Porque sin entrar en calificarla de buena o mala, se usó la fuerza por un grupo, o fue contratado un grupo por factores de Guaidó para una incursión de fuerza. Entonces, mientras dicen y tienen un discurso que es la salida electoral, pacífica y democrática y constitucional, que la hemos tratado los venezolanos durante 20 años y no hemos podido, por el otro lado, pues contrataron un grupo, yo no sé cómo calificarlo, para hacer una incursión de fuerza. Por eso te decía... Claro, Mitu, pero fíjate, déjame de reaccionar ante esto. Hay que ser muy responsable, porque aquí hay vidas humanas en riesgo, reputaciones en riesgo. Es más, aquí hay una nación completa en riesgo. Y si se pierde esta oportunidad histórica, yo no quiero ni imaginarme cuántas vidas esto va a arrastrar. Porque hay gente que piensa que esto no puede estar peor. Sí, se pone peor cada día que pasa. Aquí se nos están muriendo cientos o miles de personas y nos enteramos. Y no es ni siquiera por el coronavirus. Ya el coronavirus lo que menos le preocupa a esta población. Se está muriendo de hambre, se está muriendo de menguas, se está muriendo de enfermedades rarísimas, se está muriendo de tiros. De un régimen que además que atropella, mira lo que acaba de pasar esta mañana en la Colonia Tovar, rompiendo puertas, metiéndose la gente, no respetan la propiedad privada, atropellan a todo el mundo. Es la liquidación de la dignidad humana. Entonces, seamos serios, seamos serios. Entonces, aquí no es un punto de fuerza por fuerza. Esto tiene que ser parte de una estrategia que hemos diseñado, que está muy bien, muy sólidamente construida después de muchos años de lucha y que involucra muchos actores. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser fuerza inteligente, fuerza dentro de una estrategia y dentro de una disciplina. Fíjate, yo te entiendo perfecto, entonces yo quiero seguir haciéndote unas preguntas que me interesa mucho la respuesta. ¿Tú hablas con Leopoldo López? No. ¿Desde cuándo no hablas con Leopoldo López? Oye, la verdad es que ni me acuerdo, pero más de un año. ¿Tú hablas con Henry Ramos Ayub? No. ¿Tú hablas con Manuel Rosales? No. Entonces, María Corina, tú eres un factor importante en la política venezolana. Tú tienes una voz que es escuchada no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, aunque ellos digan que tú tienes el 1% en las encuestas. El 1%, suponiendo que fuera así, que sabemos que no lo es el 1% importante, porque cada venezolano es importante. Entonces, si estamos en una situación tan difícil, con un señor que está acusado por narcoterrorismo, si el país está absolutamente despedazado, si nos están matando en los barrios venezolanos a tiros y no sabemos ni cómo, entonces, ¿cómo es que no se sientan a hablar contigo estos dirigentes políticos?
Bueno, mira, en primer lugar yo te digo que yo hablo con muchísima gente, incluso de esos partidos. Yo te debo decir con el corazón en la mano que tengo gente que admiro, respeto, gente honorable en todas esas organizaciones. Y por cierto, gente que está profundamente decepcionada del rumbo que ha tomado esa dirección política. Yo hice esfuerzos durante muchísimos años de tratar de articular una ruta común a pesar de las diferencias, hasta que yo llegué a la conclusión de que no había el mismo propósito. No había el mismo propósito. Había la disposición de mantener un status quo, buscando algunas ventajas, beneficios para unos u otros, pero que no había la absoluta prioridad y compromiso con que había que desmontar, no solamente Maduro, porque ese es el punto. Hay algunos que dicen, bueno, sacamos a Maduro y dejamos las cosas como están. No, ni. Claro. Eso es condenar a Venezuela al caso ruso, es decir, que a que se acentúen las mafias. Aquí hay que sacar las mafias de raíz. Si tú dejas a los capos de las mafias en el poder durante un proceso de transición, tú me dirás qué incentivos tienen esos señores para, por lo menos, promover que existe un verdadero Estado de Derecho con una justicia autónoma que después los va a juzgar a ellos. Eso no va a pasar. Entonces, allí es donde hay una diferencia de fondo. Y yo sí te digo, aquí hay que buscar construir esta masa crítica, involucrar a todos aquellos, incluso personas que pudieron estar en algún momento identificadas con el chavismo y que ya no lo están profundamente decepcionados, pero que no son parte del sistema de mafias y que no están dispuestos a dejar un status quo en el poder. Entonces te quiero seguir haciendo otras preguntas. ¿Tú conoces a Michael Moreno? ¿Hablas con Michael Moreno? No, nunca en mi vida lo he visto. ¿Tú conoces a Padrino López? ¿Has hablado con él? No, nunca en mi vida lo he visto. ¿Tú conoces a Raúl Gorrín, el presidente? Lo vi una vez, debo decirte, de lejos en una embajada y quedé horrorizada por su presencia allí. ¿Y conoces a César Umaña, por ejemplo? No, recientemente me enteré que existía, no sabía ni siquiera que esa persona existía. ¿Tú conoces a los muchachos de Derwick? Los que no... No, uno que otro de chiquitico, cuando eran niños, tendrían, imagino, 7, 8 años. Bueno, en lugares familiares coincidimos. Lo lamento mucho por su familia, sin lugar a dudas. Entonces ahora te quiero hacer esta pregunta, fíjate, ¿no? Tú fijaste un tuit mucho tiempo que a mí me llamó muchísimo la atención, me gusta mucho, que dice, el temor no es a una intervención, sino a la justicia. Y yo te acabo de preguntar por varios personajes que de alguna manera han querido un sector de la oposición cohabitar con ellos. Yo quiero que tú me amplíes eso. El temor no es a una intervención, sino a la justicia. Es decir, se necesita cohabitar para que haya impunidad por los pecados cometidos. Mira, la cosa es clarísima y todo el mundo lo sabe, Nito. Aquí lo que tienen terror es que la verdad se sepa y la verdad se va a saber. Ellos no van a poder evitarlo. Hoy en día no hay justicia en Venezuela y se está haciendo la justicia internacional, pero aquí va a haber justicia en Venezuela también, Nito. Y por eso es que es indispensable sacar a las mafias de raíz para que todo se sepa. Porque cuando nos dicen, bueno, es que hay que perdonar, sí, pero primero tiene que haber justicia para que pueda haber perdón. Y por eso es que aquellos que piensan, bueno, ok, saquemos a Maduro, pero a mí me dejan mis miles de millones escondidos allá. O yo sigo haciendo mis negocios, o aquí no pasó nada, y metes debajo de la alfombra a 350.000 venezolanos asesinados, a 7 millones de venezolanos regados por el mundo entero, no sabemos cuántos niños muertos por falta de alimentación o de vacunas, y aquí no pasó nada. No, aquí sí pasó, y este país cambió, y los que creen que Venezuela se va a calar, que aquí no pasó nada, pues no han entendido nada. Y esto no es un tema, lo voy a repetir, porque yo sé que no hace falta, pero hay que decirlo. Esto no es un tema de venganza ni pasar facturas, esto es un tema de justicia. Y creer que tú puedes ir hacia adelante pisoteando, ignorando la justicia, es cometer un error garrafal porque la sociedad no lo va a aceptar. Y es peligrosísimo porque más bien después se revierten esas fuerzas cuando la gente quiere hacer justicia por sus manos. Entonces, aquellos que dicen que quieren evitar dolor, aquellos que quieren evitar enfrentamiento, la única manera de lograrlo es con justicia. Y por supuesto, Nito, nos atacan y nos persiguen
porque para ellos nosotros representamos el fin de la impunidad y el fin de los privilegios. Y tienen razón. Corina, ya estamos por terminar, sé que tu tiempo vale oro. Mira, yo quiero hacer contigo un ejercicio de futuro, aunque a mí no me gusta hablar mucho del futuro, yo siempre digo que para que haya mañana tiene que haber hoy. Y estoy desesperada porque el hoy sea una puerta abierta para la libertad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Salió Maduro, pero el país está sin electricidad, por lo tanto está sin agua, hay escasez de todo. Pero lo más grave es que tenemos un territorio ocupado y dividido entre narcos, grupos guerrilleros, colectivos, ejércitos extranjeros. Es decir, tenemos un país, María Corina, sin cohesión territorial, sin cohesión política. ¿Cómo se recupera un país así en lo económico, en lo político y en lo social? Y yo sé que esto sería una pregunta para un foro, la respuesta, ¿no? Pero si me lo puedes hacer en puntos específicos